¿Les parece si oramos al Señor? Vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir que Él nos pueda asistir y bendecir y iluminar, ¿no? la revelación. Esta es la primera clase de un estudio súper importante, extraordinariamente maravilloso, y estoy seguro que nos va a bendecir. Así que no quisiera complicar a nadie, yo mismo voy a orar, bien, tan solo usted ahí medite en su corazón y que el Señor pueda reargüir nuestras vidas y con su Espíritu Santo poder bendecirnos. ¿Les parece? Amén, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos en esta noche, Señor, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Señor de toda la tierra, perdón, que tú eres Dios eterno, que tú habitas entre los querubines, serafines, arcángeles, Señor, y que toda tu gloria es manifiesta, Señor. En esta hora nos hemos reunido para que tú nos puedas bendecir a través de tu palabra. Quisiéramos aprender un poco más de ti, Señor, para ser mejores cada día, y que nuestra predicación salga limpia, salga simple, con denuedo, con fuerza, con unción, con tu presencia, y que la iglesia sea bendecida, Padre. Muchísimas gracias, esperamos tu iluminación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Señor. Comenzamos con las diapositivas. Vamos a compartir. Compartir. ¿La ven bien? Claudio, ¿la ves? ¿Se ve bien? Está correcto, hermano Juan Carlos. Está bien. Oh, ya, okay. Bien, vamos a comenzar con esto que es un poco la presentación, en realidad, que es la homilía. En palabras simples, sencillas, como en blanco y negro, la homilía es el arte de hablar, ¿no? Es un vocablo que a veces se subacredita a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? A veces se escucha en la radio decir, o en las noticias, la homilía del padre O'Ryan, ¿ya? O la homilía del padre, no sé, MacArthur, me da lo mismo. Entonces, ese hablar, ¿no? En la homilía es el arte de hablar. Es un arte ciencia, que también lo vamos a ver, pero básicamente es eso, el arte de hablar. Alguien le llamaría el arte de hablar bonito, ¿bien? Es el arte ciencia. ¿Por qué es un arte ciencia? Porque está combinado. Porque es el arte de preparar, desarrollar y presentar un sermón. De hecho, hasta la palabra sermón a veces nos complica, porque pensamos que un sermón es como andar sermoneando o algo, ¿no? Pero la palabra está bien puesta. También la usa la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero la Iglesia Católica Apostólica Romana no es dueña del diccionario, entonces nosotros perfectamente la podemos ocupar como también podemos ocupar la palabra liturgia. Bien, entonces, he presentado un sermón con el fin de que los oyentes puedan comprender con claridad el mensaje. Bien, así de simple. Que los oyentes puedan comprender con claridad un mensaje. Clarito, clarito, sin muchas vueltas, conciso, exacto. Eso es un sermón homilético. Bien. Ahora, la palabra sermón viene del latín sermo, que tiene una aplicación sobre la conversación, lenguaje semicoloquial, no tan formal como una cátedra, ¿no? La cátedra es mucho más formal, no se da ciertos beneficios, sino que la predicación tiene un aire un poquito más suelto, no tanto, no tanto, pero sí un poquito más suelto, ¿ya? Es un discurso cristiano u oración evangélica que predica el ministro ante los fieles para la enseñanza de la sana doctrina, ¿no? Eso es el sermón, una conversación, un diálogo. ¿Por qué? Porque la idea es que el predicador crea un diálogo, ¿bien? Que crea un nexo con los hermanos.
¿Qué es un orador? Tampoco es una palabra que nosotros manejamos mucho. Bueno, el orador de esta noche, no, en realidad no ocupamos tanto esa palabra, nosotros siempre ocupamos la palabra predicador. Bien. ¿Qué es un orador? Persona que habla en público, pronuncia discursos o imparte conferencias de forma elocuente y con estilo elevado. Ese estilo elevado, obviamente, sube un poquito a la cátedra, pero no tanto, por eso es que es más coloquial. De repente el orador dice una broma, dice un chiste, es como simpático, ¿no? Hace una aplicación que más de alguno se ríe. Entonces, el orador es el que habla, ¿no? El que logra tener una conexión con un otro. Eso es un orador. ¿Bien? De hecho, la palabra orador venía del concepto etimológico de orar, una persona que ora. Y básicamente una persona que ora es una persona que se comunica con un otro. Por eso que la oración es una comunicación con un otro. En este caso, el otro sería Yahweh a través de Yeshua y por el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? ¿Que alguien diga algo? ¿Se Sí, escucha bien? todo bien, todo bien. Ok, bien, gracias. La etimología, ¿no? ¿De dónde viene la palabra en su esencia, en su base? Palabra que proviene del vocablo latino oratoria y que está vinculado al arte de hablar con elocuencia. Esa palabra elocuencia va a aparecer muchas veces. Ser elocuente. ¿Qué es elocuente? Lo vamos a ver. Pero esa es la etimología. Es la palabra que proviene del latín, ¿cierto? Oratoria, que es el hablar con elocuencia. Hay personas que son elocuentes por naturaleza y otras que son elocuentes después que fueron bautizados con el Espíritu Santo, cuando reciben un don de la palabra. Bien. Historia. Bien, la oratoria nació en Sicilia y se desarrolló fundamentalmente en Grecia, donde fue considerada un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Todos conocemos a los políticos cómo hablan, ¿no? Convencen hasta el más acérrimo antagonista, pueden convencerlo con su retórica, con su verborrea, verborragia. Bien, ahí puse una mujer con un micrófono para que no pensar que aquí hay un machismo implícito. Bueno, como siempre, Sócrates, los filósofos griegos también están involucrados en esto. Creó una famosa escuela de oratoria en Atenas. El orador debe ser una persona instruida y movido por altos ideales éticos a fin de garantizar el fin del progreso que se persigue. O sea, tiene que ser una persona como intachable, como el mejorcito de todos. De hecho, si buscamos a los diputados, senadores, alcaldes, core y todo esto, buscamos una persona que sea ética, sea moral, esté como sobre el rango, incluso en realidad que sea mejor que nosotros, en alguna forma. ¿Se entiende? Entonces, el predicador tiene una relación seria con la verdad y su proclamación purista. Por eso que el predicador tiene que saber mucho de teología. No puede estar inventando y tampoco puede estar en el púlpito tratando de adivinar algo. No, no. El predicador tiene que tener una relación con la verdad y su proclamación. Entonces, este predicador purista no transará la verdad aunque nadie lo quiera tener en sus filas. O sea, a él no le interesa eso. De hecho, Pablo dijo un día, yo me he hecho su, su enemigo por decirle la verdad. O sea, la verdad se dice sí o sí. Entonces, para decir la verdad sí o sí, el predicador tiene que tener una relación íntima con la verdad. Si no tiene una relación íntima con la verdad, simplemente la va a transar por principios mezquinos. ¿Bien? Y esta era la gran consigna, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y nosotros vemos una pareja mirando por detrás del muro porque quiere saber lo que es la verdad. La verdad está detrás del muro, no lo que está viendo, ¿no? Lo que le están mostrando nunca está en verdad. Es como la foto del McDonald's, ¿no? Es ese gran sándwich, ¿no? Esa gran imagen del burger, y cuando te presentan la hamburguesa en el plato o en la cajita de cartón y se aparece, entonces esta persona anda buscando la verdad por atrás, ¿no? Va más allá de lo que te muestran. Incluso nosotros vimos en las diapositivas que le envié, Juan
18, del 37 al 38, incluso Pilato también le interesa saber la verdad, ¿no? Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Yahshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? O sea, este hombre no esperó la respuesta. Si usted ve el relato bíblico, no espera la respuesta y sale a hablar con la gente. Pero bueno hubiera sido escuchar la respuesta. Seguramente Cristo le hubiera dicho, yo soy la verdad. ¿Bien? Dice, en relación con nosotros como predicadores de la verdad y relacionados con la profecía, ¿qué es la verdad? Entonces eso nos tuvo a varios de cabeza un par de semanas, ¿no? ¿Qué es la verdad? Sin buscarla en internet, en Google, en Wikipedia, en ninguna parte. Entonces ya que decimos que somos salvos y tanto hablamos de la verdad y la verdad y la verdad, bueno, ¿qué es la verdad? Entonces acá hay una respuesta en visión de la predicación. No es una respuesta filosófica subjetiva, objetiva, sino que está relacionado a la predicación, ¿bien? Entonces, la verdad, esta era la frase que nosotros tendríamos que haber hilvanado, ¿bien? La verdad es la coherencia que existe entre la afirmación y los hechos. Esa es una verdad. Esa es la parte o el concepto de verdad que a nosotros nos interesa esgrimir, ¿ya? Es la coherencia, es la coincidencia que existe entre la afirmación, es decir, lo que se dice y lo que se hizo o lo que se hace. Entonces nosotros vemos a Cristo conversando con este Señor y este Señor ve que Él tiene verdad, que es verdadero. ¿Por qué? Porque Él es consecuente con sus dichos y con sus hechos. Por ahí va el tema de la verdad. Entonces aquí hay un ejemplo, dice, si yo boto una taza de la mesa y por el ruido producido, alguien me pregunta, ¿qué pasó? Y yo digo que por casualidad boté la taza de la mesa y se quebró. Lo dicho es una verdad, puesto que hay una coherencia entre lo sucedido y lo dicho. ¿Ves? Así de simple. ¿Qué es la verdad? Es la coincidencia que existe entre lo dicho y lo hecho. Ahí hay una verdad. ¿Qué pasó? Boté la taza por casualidad. ¿Es lo que sucedió? Sí. Entonces lo que estoy diciendo yo es una verdad. ¿Bien? Ahora, por otro lado, si yo digo que el gato se subió a la mesa y botó la taza, eso no es una verdad, porque no es coherente con lo sucedido. Por lo tanto, lo dicho es una que es una mentira, ¿cierto? Porque más encima, capaz que en esa casa no había ni gato. Entonces, peor todavía. Bien, entonces, eh, ese es el concepto. Ahora, la motivación para la acción es muy importante, pues podemos hacer obras buenas, pero con una ganancia perversa, con un corazón corrompido, y a eso se le llama hipocresía. Entonces, yo puedo hacer cosas buenas, pero mi motivación es mala. Por ende, eso sí es una hipocresía. Bien, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto, hermanos. Ese es el punto. Y lo voy a centrar a la escritura y a la vida de Cristo y a la relación con el predicador en el púlpito. Para allá van, ¿bien? Entonces dice, Yahshua hacía lo que pensaba y pensaba lo que hacía. Era su palabra, coherente con sus obras. Pues la intención de la acción benigna, era producida en su esencia que era piadosa. Por lo tanto, como Cristo fue ungido por el Espíritu Santo y más encima nació por una obra extraordinaria por el Espíritu Santo, era imposible que mintiera. Entonces, en su boca solo había verdad, en su obra, ¿cierto? Y en sus dichos. Entonces, era tan íntegro, palabra extraordinaria, hermanos amados, esa palabra ser íntegro realmente es algo que te baña, es extraordinaria esa palabra, ser íntegro. Era tan íntegro que su naturaleza santa no le permitía mentir, ni en sus palabras ni en sus acciones. Entonces, por lo tanto,
lo que él decía y hacía era, ¿qué cosa? Verdad. Entonces, como Cristo no tenía ni una sombra de pecado, hermanos amados, ni una sombra, nada, ni un mal sentido, ni un mal gusto, nada, 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 ni una sombra de pecado, un chiste de mal gusto, una reacción incómoda, ¿no? Primero de Pedro 2, 25, 22 al 25 dice, por lo tanto, nada de mentira había en él. Mire, nada de mentira, nada. Como si en Satanás, el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, ¿cierto? Que Satanás es el padre de mentira. Cristo no solo dice y hace verdad, sino que Él es verdad, porque su esencia es pura, su esencia es santa. Él nació a través de la unción del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Él es Yahweh mismo encarnado en este templo, en este tabernáculo llamado Yahshua, porque Yahshua significa Yahweh salva. ¿Bien? Por eso que se le dice a María cuando va a presentar al niño, le dice, ¿cuál es el nombre del niño? Yahshua, porque Yahweh salvará a su pueblo. Entonces hay una tipología, ¿cierto? Basal en una sincronía perfecta entre el nombre del Hijo y el nombre del Padre, el Yah, ¿no? Yahshua y Yahweh. Entonces, y es por eso, por lo que Él es digno de ser escuchado y obedecido por sus oyentes, pues los fariseos y saduceos eran dignos de ser escuchados, pero, pero no obedecidos, por ser unos, ¿qué cosa? Hipócritas. ¿Se recuerda eso? Mateo 23. Hipócritas, sepulcros blanqueados, porque decían una cosa, hacían otra, mientras que Cristo era impresionable verlo y escucharlo porque él hablaba con autoridad, no como los fariseos, no como los saduceos, no como los escribas, no como los celotes, no como los herodianos, no como nadie. Él era único. Perfecto. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? Que alguien diga algo. Sí, está todo bien. ¿Ok? Bien, bien, gracias. Esta diapositiva dice, Yahshua predicaba y enseñaba con la autoridad de la coherencia. Ese es el punto, hermano. Yahshua predicaba y enseñaba con la autoridad de la coherencia. Por eso que Cristo sale de todo parangón, sale de todo marco. Él es otra cosa. Cristo es otro. Cristo es diferente. Cristo está fuera del margen de todo. Cristo merece gloria, honra, adoración, porque Él es otra cosa. Él no se parece a los hombres. Él habitó entre nosotros, pero Él no es hombre en nada, en nada, en nada. Él es la verdad encarnada. Bien, entonces Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Yahshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Se admiraba de qué? De la doctrina, de la enseñanza, de los dogmas, de lo que decía, de la verbalización. Entonces dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, los escribas, de alguna manera se decía de ellos que la gente hiciera lo que ellos decían, pero no imitaran lo que ellos hacían, porque eran hipócritas. Entonces, nuestro Señor, ¿cierto? Ministra, enseña con autoridad. Y la coherencia le da autoridad. ¿Y por qué tiene coherencia? Porque su santidad lo ayuda a tener esa coherencia. Porque él no puede ser diferente, no puede, es imposible, no puede, es imposible, no puede. ¿Vean? Ahora, Yahshua hacía lo que pensaba y pensaba lo que hacía. Era su palabra coherente con sus obras. Miren lo que dicen estos versículos. Juan 10, del 36 al 38, dice,
al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, ojo con eso, obras, y lo dije con verde también, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces aquí hay dos palabras clave, porque yo dije, y la que sigue en verde, si no hago las obras de mi Padre. Entonces él era coherente en lo que decía y en lo que hacía. Si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago. Así de simple, porque hay una coherencia. Y esa coherencia se la da la santidad. Bien, Juan 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Estos versículos los encuentro extraordinarios, ¿no? Dice, el mismo dijo que él era la verdad encarnada. Bien, Juan 14:6. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bien, entonces, Yeshua el mismo se autodeclara diciendo que él es la verdad. O sea, no tan solo dice verdad, no tan solo hace verdad, sino que su naturaleza perfectamente divina no lo hace pecar, no lo hace mentir, no lo hace blasfemar, nada. O sea, es ya de Yahweh encarnado en un cuerpo. Por eso que dice la Biblia en Juan 1:14, me parece, 1 del 2 al 14 por lo menos, que habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, ¿cierto? Él es Dios mismo entre nosotros. Yahweh nos vino a visitar, por decirlo así, a la tierra y habitó entre nosotros y sufrió todos nuestros dolores y nuestros quebrantos. Él vio nuestras debilidades, nuestros temores, todo, todo. Por eso lo conoce, incluso más. Aquí hay algo maravilloso y es pensar que este Dios eterno, hermanos, eterno, gustó la muerte por nosotros. Comillas, gustó, ¿cierto? Vivió. ¿Qué se siente morir? Y en esa condición de muerte, Él resucita para glorificar su nombre entre nosotros. Entonces, Cristo es la verdad. Bien, Cristo es la verdad. Y esta verdad de Cristo nos hace libres. Por eso que cuando la gente dice, los hermanos en sus predicaciones evangelísticas, dice, ¿cuántos desean aceptar a Cristo? En realidad lo que están diciendo, ¿cuántos desean aceptar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que es veraz? Eso es aceptar a Cristo, aceptar el sacrificio hecho en la cruz por mí, como una suerte de recambio, de reemplazo. Es como si nosotros estuviéramos clavados en la cruz y Cristo se acerca y nos dice, baja, 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 baja. Yo voy a morir por ti. Entonces, por eso que la salvación es un acto de misericordia. La misericordia tiene el concepto de que se le da un beneficio a alguien, una bondad inmerecida, a alguien que técnicamente, como lo estoy diciendo, no se lo merece. Bien, entonces nosotros de igual manera recibimos un favor de Dios, que es la salvación. Escuche esto, que es importante, que la necesitamos, pero no la merecíamos. Por eso está en el concepto de misericordia. Bien, entonces nosotros éramos dignos de recibir este premio, comillas, este beneficio, ¿cierto? De parte de Dios, no. Nosotros éramos dignos de muerte. Estábamos bajo la ira de Yahweh. Entonces viene Cristo con su sangre, hace un acto propiciatorio
nos cubre como un manto de sangre y nos protege, y ahora estamos escondidos en Dios, en Cristo, para que cuando venga la ira de los juicios, nosotros no nos pase nada. Entonces, alabado sea nuestro Señor. Amén. Aquí dice, conocerán a Cristo, la verdad hecha carne, ¿no? Es como decir el verbo, ¿no? El verbo, la palabra, el verbo que acciona y crea las cosas, este verbo se encarna y habita entre nosotros. Es lo mismo, la verdad se hace carne entre nosotros, para que todos los términos de la tierra sean libres por él. ¿Se entiende? En Cristo está la clave de la salvación, porque Él es la verdad, Él es la coherencia entre lo dicho y lo hecho. Entre todo este mundo de mentiras, de falsedades, lo único verdadero es Cristo. Entonces, por eso nosotros podemos predicar y declarar abiertamente que Cristo es verdad, porque Él es coherente en sus dichos y en sus hechos. Dice, Cristo es la verdad que todos debemos escuchar y obedecer y proclamar. Bien. Esta es una versión Kadosh, hebrea. Dice Juan 17:3. Me gustó esta versión, por eso puse esta y puse la Reina Valera. Dice, vida eterna es esta. Vida eterna es esta. Que te conozcan. El único Elohim verdadero, el único Dios verdadero, y a Él, a quien tú enviaste, a Yahshua, el Mashiach, a Yahshua, el Mesías. Entonces, esta es la vida eterna, que todos conozcan a Cristo. Si bien es cierto, hay una verdad teológica en decir que eh, hay una línea que atraviesa toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el plan de salvación. Como que toda la Biblia habla del plan de salvación. Teológicamente eso está acertado. Pero hay un concepto más acertado todavía, en que toda la escritura habla de Cristo. Bien, toda la escritura habla de Cristo, porque Él es el único ser que está preparado y puede dar salvación. Por eso, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿cierto? Elohim, nuestro Dios, y a Él, ¿no? A quien tú enviaste, a Yahshua. ¿Quién es el enviado de Yahweh? Su Hijo a salvarnos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Algún... ¿Se me pasó una? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Todo bien, Ya, hermano. sigamos. Ya, dale, sigamos. Dice, Todo todo bien. lo que Yahshua dijo era verdad. Escucha esto. Todo lo que Yahshua dijo era verdad. Todo. Todo. Por lo tanto, todo lo prometido es verdad. Y se cumplirá. Por eso el predicador tiene toda la autoridad de la verdad para predicar con fuerza, con seguridad, de que su mensaje tiene fundamento. Por ende, el predicador se sube al púlpito y tiene un piso, tiene una plataforma, tiene fuerza, tiene de nuevo, tiene espalda. ¿Cuál es la espalda? En que la escritura es verdad. ¿Se recuerdan Juan 17:17? Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, entonces cuando yo predico, mi predicación tiene fuerza, tiene autoridad. No es que yo grite, ¿cierto? Sino que la autoridad la tiene la verdad misma. Bien, entonces todo lo que Yahshua dijo era verdad. Por lo tanto, todo lo prometido es verdad y se cumplirá. Por eso el predicador tiene toda la autoridad de la verdad para predicar con fuerza y seguridad de que su mensaje tiene fundamento. Por ende, no tendríamos por qué estar temerosos detrás del púlpito sin saber atar ni desatar. No, pues el predicador tiene que tener una posición fuerte, tiene que tener buen piso. Amén. Dice, el predicador lo respalda la verdad de Cristo y de sus palabras, o de su palabra. Eso respalda al predicador. Al predicador no lo respalda básicamente su testimonio. ¿Se entiende? Básicamente, aporta el testimonio, está claro, no va a decir que no. Pero el predicador lo respalda la verdad de Cristo y de su palabra. ¿Bien? Eso es importante, la verdad. Entonces,
como yo sé que la Escritura es coherente y que Cristo es coherente, yo tengo una claridad sobre la verdad y la puedo declarar sin problemas. Donde sea, con quien sea y cuando sea, no tengo ningún problema en declarar que Cristo es verdad, que Cristo es Señor, que Cristo es el bar de la fe, que Cristo es la sustancia del Padre, porque Él lo dijo. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Bien? Ahora, Herm- si el predicador dice que Cristo salva, es porque salva. Bien. Si el predicador dice que Cristo sana, es porque sana. Si el predicador dice que Cristo resucitó, es porque resucitó. Si el predicador dice que Cristo viene, es porque Cristo viene. Maranata, ¿cierto? Cristo viene. Juan 14, todos esos versículos extraordinarios que conocemos, los ángeles mirando al cielo en Hechos, así como fue, volverá, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Entonces, el predicador tiene ese piso de fortaleza. Él puede decir, pero a voz en cuello, gritar que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo resucitó, que Cristo viene. Y de hecho, la tercera del listado, que Cristo resucitó, ese fue el gran mensaje, ¿no?, de la iglesia primitiva. Porque antes de la resurrección, todas las profecías decían que Cristo venía, Cristo viene, el Mesías, el Mashiach y todo eso. Pero después, cuando Cristo viene, ya bueno, Cristo vino, está entre nosotros. La mujer samaritana en el pozo le dice, nosotros estamos esperando un profeta, profetizado por Moisés. Bueno, Cristo era. Pero después que Cristo resucita, esa fue la gran predicación de la iglesia primitiva. Eso les cambió el corazón a Pedro cuando ve a Cristo resucitado. Le cambió obviamente la vida a Tomás y vio también cómo se cambia la vida a Pablo, ¿no? Ver a Cristo resucitado. Pablo tiene un beneficio que no lo tuvo ningún discípulo. Ver a Cristo resucitado en el cielo, eso, no, eso te parte el alma, o sea, eso te parte la cabeza en cuatro. Tú que vuelves a la tierra después de esa información, da lo mismo, hermano, que me corten la cabeza, que me apedreen, da lo mismo, porque yo he visto el final de todo esto y sé lo que viene después. O sea, el haber visto a Cristo resucitado era incluso el beneficio que tenía que tener aquel que tendría que suceder a Judas, ¿no?, que tenía que haber visto a Cristo resucitado. Así que es súper importante esto, hermano. Cuando usted predique, hágalo con fuerza, con denuedo, ¿bien? Con autoridad, porque la Escritura lo respalda y lo respalda la autoridad de Cristo en nosotros, ¿bien? Esta dice, porque Él que lo prometió es veraz y cumplirá lo pactado con su iglesia que lo espera. Por lo tanto, si ya llevamos 2024 años de espera, que hay un tiempo largo, ¿cierto? Alguien diría que la promesa se retarda, pero no es así. Dios lo que hace es tener mucha paciencia porque, hermanos amados, después de este pacto que se hizo con Cristo y su sangre, no hay más pacto. O sea, esta es la última, ¿bien? Después vendrá una agenda, después el rapto hacia el pueblo de Israel y cosas así, pero en cuestión de pactos, esta es la última. No hay otra que no sea esta. Después no vendrá alguna forma de salvarse posterior a los juicios, ¿no? Entonces, si la Biblia dice que Cristo viene, es porque Cristo viene. ¿Cuándo? Al tiempo que corresponda. ¿Pasaremos la gran tribulación? Teológicamente yo pienso que no, pero de que viene, viene y lo esperamos con fuerza. ¿Bien? Hermanos amados, ¿algún comentario hasta acá? Porque llevo como en la mitad del PPT. Hermano Juan Comentario Carlos, corto, ¿sí? hay una mano levantada, si no me equivoco, la hermana Carolina, si es que tiene alguna consulta. Bien, escuchemos. Ideal que no sea muy extensa para que no se nos vaya el momento, por favor.
Hermana Carolina. No, hermano, fue quien delante dije que estaba presente, por eso levanté la mano. Ah, bien, gracias por la Perfecto, presencia. está atenta. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para no dejarlo en el aire. ¿Algún comentario corto, por favor? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguimos? Ya, dice, el predicador, aunque anuncie la verdad y esté sellado por el Espíritu Santo, no puede arrogarse el derecho de decir que él es la verdad, sino a lo más. Él es el que lleva el mensaje de la verdad. El único que podría decir eso es Cristo, por contar con una naturaleza divina. Pero sí, el predicador debe tener de igual forma una coherencia entre lo que dice y lo que hace para que sea veraz ante sus interlocutores. Y ahí es donde se justifican las cartas paulinas, donde Pablo dice, oye, compórtense así, compórtense acá, pórtense bien, cosas semejantes, ¿entiendes? Sean coherentes las obras de la carne con el fruto del espíritu. Entonces ahí existe ese balanceo ético y moral que el salvo debe tener, sobre todo el predicador, sobre todo el predicador. ¿Por qué importa mucho? Porque si bien es cierto, el predicador no es Cristo ni nada por el estilo, pero es portador de la verdad. Entonces, es como que le comenté en un audio, me parece que un predicador predicaba, pero feliz, y después al bajar, una persona le dice que no pudo escuchar el mensaje. Pero ¿cómo? Si tú estabas pero en primera fila, ¿no? Que no puedes escuchar el mensaje porque tu testimonio hablaba más fuerte. En este caso sería su mal testimonio. Hablaba mucho más fuerte que tu predicación. Entonces tiene que haber una coherencia entre lo dicho y lo hecho también por el predicador. ¿Bien? Es como si usted me invitara a predicar a su iglesia y yo a usted no lo conociera y vamos en el mismo bus y de repente yo me pierdo en algún momento y me fumo tres cigarrillos, pero desesperado, y después me como un chicle, no sé, y usted me veía subiendo al púlpito, ¿qué va a pensar de mí? Que no soy coherente. Entonces, si hablo de la verdad y de la libertad, ni yo tengo verdad ni tengo libertad. Entonces, tiene que ser coherente el predicador, por lo menos lo más posible. Hagamos el empeño, hermano. Esa es un poco la idea, ¿no? Que no nos pille ahí medio cojeando, sino que santifiquémonos para poder que nuestra predicación sea veraz ante nuestros hermanos oyentes, que sería la iglesia. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, mientras el predicador se mantenga en una actitud de necesidad espiritual y dependiente solo de su Señor y no de sus propios logros éticos y morales, será coherente entre sus dichos y hechos. Por lo tanto, el único santo es Yahweh. Nosotros no podemos andar jugando al santificado. Límpiame, Señor, límpiame con hisopo, límpiame. Hermano, si ya nos limpió, ya nos santificó, ya nos justificó, nos dio una santificación posesional. Estamos ahora en una posesión progresiva y ya nos espera una santificación final, que es la glorificación del cuerpo en el rapto. Pero por lo menos, si bien es cierto, nosotros no somos santos, somos totalmente imperfectos, pero por lo menos reconozcamos diariamente nuestra imperfección. Porque si no lo hacemos así, vamos de cabeza, hermano, de cabeza. No puede haber un predicador que no entienda esta parte, porque si no la arrogancia se lo va a consumir. No, que lo hiciste bonito, que no hiciste llorar a todo, que no sé, lo hacís súper bien, y esa cosa, el ego, el ego, siempre el ego. Entonces, no debemos permitir que suceda eso en nuestra alma. Entonces, nosotros siempre tenemos que ir en oración, reconociendo nuestra pobreza espiritual. Sí, ok, somos ricos en el Cristo, somos ricos espirituales, pero hay una pobreza porque somos necesitados. Yo necesito de Cristo, necesito tomarme del Espíritu Santo, necesito asirme de Él para ser fortalecido.
¿no? Ustedes se recuerdan las palabras del apóstol Pablo, ¿cierto? ¿De qué me voy a gloriar? ¿Me voy a gloriar de mis virtudes, de mis logros? No, me voy a gloriar de mis debilidades, porque cuando soy débil me tomo de Cristo y en Cristo me hago fuerte. Entonces, como me tomo de Cristo y me hago fuerte en Él, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo honor sean dados a Él y a nosotros su misericordia, como dicen los hermanos, ¿no? Eso es. Entonces, ¿por qué es un arte ciencia? Primero, la palabra elocuencia, acá la palabra elocuencia va a salir constantemente. Elocuencia natural. Hay personas que tienen ese talento natural, son elocuentes porque sí, nacieron con esa elocuencia. Yo conozco personas que no son salvas y son elocuentes. Y pronuncian bien, se saben comunicar. Pero nacieron así. Eso es un talento natural. Bien. Ahora, también hay una elocuencia sobrenatural que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Y esa elocuencia se obtiene posterior al bautismo del Espíritu Santo, obvio, y por ende es un don del Espíritu. Yo conozco personas que antes de ser salvos ni hablaban, súper tímido, con suerte hay que preguntarle para que hable, si no él no entabla ninguna conversación, pero después cuando fue salvo y justamente en él se proyectó un ministerio de la palabra, puede ser predicador en este caso o también maestro, se gatilló en él ese ministerio y ese don posterior a la salvación. Por lo tanto, ese es un don del Espíritu Santo y no tan solo un talento. Aunque alguien que tenga un talento natural de elocuencia, obviamente se puede potenciar mucho más cuando esa persona es salva. Entonces se entiende que es la capacidad con la cual se nace en el bautismo del Espíritu Santo para provecho de la iglesia. El don natural de la elocuencia sirve para provecho personal. Bien, puede ser locutor de radio, puede ser lo que quiera que tenga que ver con la voz, pero eso es un beneficio personal. Pero cuando ese proceso de esa elocuencia se produce posterior al bautismo del Espíritu Santo, eso ya no es de provecho personal, sino que eso es de provecho a la iglesia. Bien, porque dígame que no es bonito y es satisfactorio que el predicador, ya sea hombre o mujer, sea elocuente, se le entienda lo que hable, se proyecte. Por supuesto que a todos nos gusta una predicación bien hilvanada y tenemos derecho también de exigirla. Bien, ¿por qué es una ciencia? Porque se aprenden técnicas sugeridas, esto no es obligación, pero se sugiere que las puede tomar bueno para su mejor desarrollo y desempeño, comunicar de mejor manera según los requerimientos sociales, obvio, ¿cierto? Dice, si se tiene el talento, el don previo, se hace más fácil llegar a su objetivo final. Por supuesto. Si no se tiene el talento o el don, por lo menos su desempeño será óptimo o muy cerca de él. Es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Si acá alguien me dijera, hermano Juan Carlos, que yo nunca he predicado y tampoco soy elocuente. Bueno, por lo menos hay ciertas técnicas que le pueden ayudar a acercarse a eso. No lo vamos a hacer tan bien como lo hace el que tiene el don y el ministerio. Está claro. Pero por último nos acercamos un poco para darle a los hermanos una buena predicación, un buen mensaje, un buen exordio, ¿no? Una buena comunicación. Dice, la homilía es el arte de hablar bien. La homilética es la técnica que sugiere técnicas para mejorar la comunicación del que habla. Es un arte, porque se requiere saber de conceptos subjetivos. El arte es subjetivo, ¿cierto? Se aplican en el sermón con la ayuda de la homilética que sugiere reglas de la ciencia, es decir, objetivas, a seguir en la construcción del sermón. Aquí hay dos elementos que juegan, el arte que es subjetivo y la ciencia que es objetiva. Entonces, la escritura, la palabra, el logos es ciencia, eso es objetivo. Pero yo como comunico esa palabra, ese logos, es un arte porque es subjetivo. En la predicación yo hablo de los niños, de la familia, de los vecinos, eso es un arte. Entonces yo trato de manejar todo eso para que juegue en virtud de que se entienda la ciencia bíblica, que es el objetivo final. Bien, dice, el reloj es un elemento explícito objetivo. Bien, yo no tendría por qué estar tratando de convencerlo a ustedes que eso es un reloj. Todos dirían, sí, eso es un reloj, pues, Juan Carlos.
¿Tengo que defender la posición de la verdad que es un reloj? No, porque objetivamente es un reloj. Pero tiene en sí mismo un elemento implícito subjetivo. ¿Se da cuenta? El reloj es subjetivo, pero hay dentro del reloj algo que implícito es subjetivo. Entonces, lo objetivo es el reloj en sí mismo. Ahora, lo subjetivo es el tiempo que puede marcar ese reloj, pues no todos los relojes del mundo marcan la misma hora. ¿Se entendió? Entonces hay cosas objetivas y hay cosas subjetivas. Entonces, la verdad es objetiva, pero tiene que entregarse un poco más subjetivo. Entonces hay una mezcla ahí que tiene que el predicador tratar de encontrarla. ¿Cuál es el mensaje? Dentro del objetivo, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el rema? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo transmita a través de este versículo? ¿Se entendió? Entonces ese es el punto. El reloj es lo objetivo, pero la hora es lo subjetivo. Pues si preguntara ahora mismo, yo tengo pasadito las 9:28, más, 32, por ahí 31. Pero si ustedes vieran en sus celulares o sus relojes, quizás no tienen la misma hora. Entonces no es objetivo. Y si usted llamara en este momento a Colombia, o llamara a Estados Unidos, a China o a Rusia, no es la misma hora. ¿Se da cuenta que es subjetivo? Incluso me parece que Rusia tiene como 9 o 11 usos horarios, por lo grande que es el territorio. Entonces, así también el predicador, si bien tiene un objetivo claro para predicar, debe hacerlo en forma subjetiva dentro del contexto objetivo. De no ser así, su predicación será plana, sin vida, carente de atractivo. Por eso la predicación tiene que ser un poco más lúdica, más simpática, comillas, que una cátedra, ¿no? De un decano en una universidad. Bien, entonces la predicación es un poquitito más lúdica, pero un poquito nomás, no tanto. Entonces ahí hay un arte. Ese es el arte. ¿Cómo manejo esto? Bien. Es como si el predicador se parara detrás del púlpito y su mensaje fuera sobre el amor. Y dijera, hermanos, Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros. Y se bajara de inmediato del púlpito porque ese era el mensaje. O sea, eso es como lógico. O sea, él dice, ya, el Señor me dijo que yo le dijera a los hermanos que nos amemos los unos a los otros. Entonces ya, yo me subo, hermano, bendiciones, la paz del Señor, abramos sus Biblias en 1 Corintios 12, y digo, hermanos, Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros. ¿Esto es el mensaje? Sí era el mensaje, pero le faltó todo el desarrollo. La predicación le faltó, porque hay una diferencia entre mensaje y predicación. Entonces el mensaje era que se amen los unos a los otros, pero ese mensaje tiene que estar dentro de una predicación sobre el tema que llevará al oyente al desear amar a su hermano. Entonces tenemos el mensaje, pero yo tengo que entregar ese mensaje a través de una predicación. Entonces es lo mismo, o hay una diferencia entre mensaje y predicación. La respuesta es, ¿cuál es la respuesta? Sí, esa es la respuesta, sí, hay una diferencia. Y mire este versículo, dice 1 Corintios 2:4, dice, y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Entonces, ya Pablo nos está diciendo que hay una diferencia entre mensaje y predicación. No es lo mismo. Ni mi mensaje, ni mi predicación. Obviamente que el mensaje, gramaticalmente, da a entender que viene de él. En realidad no es así, sino que él sabe que el mensaje viene de Dios, sino que la predicación es la suya. Entonces dice, el mensaje viene de parte de Yahweh a través de la predicación del hermano. Ojo con eso, el mensaje viene de parte de Yahweh a través de la predicación del hermano. Por lo tanto, el que predica en el púlpito no es Yahweh, es el hermano inspirado por Yahweh. Entonces, teológicamente, en algunas discusiones, de pasillo por lo menos, ¿quién predica en el púlpito? ¿Dios o el hombre? Respuesta: el hombre. Él predica, pero Dios le puso el mensaje. Efesios 4:11, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que los profetas del nuevo pacto, ¿cierto? De Efesios 4:11 en este caso, son predicadores.
Si usted hace profetas igual, predicadores. Apóstoles igual, misioneros. ¿Se entiende? Entonces, profetas, no que sean profetas de oficio del antiguo pacto, como Isaías, Jeremías y todo, sino que estos son predicadores de la verdad. Estos predican desde la profecía, no predican la profecía, porque la profecía ya cesó hasta el canon bíblico que se cierra. Pero el profeta del nuevo pacto, en este caso sería el predicador, él predica o profetiza desde la profecía. Bien, todo esto lo vamos seguramente a afinar más en el tiempo, pero por lo menos ese es el grueso. Bien, el predicador del antiguo pacto predicaba la profecía y este predicador del nuevo pacto predica desde la profecía, como parado encima, porque ya está revelada. Dice, el mensaje es el fin y la predicación es el medio para traspasar el fin. La predicación en sí misma no es un fin, bien, sino que es un medio para. Efesios 2, 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿cuál es el fin de la predicación? Lo puse arriba, el fin no es que la predicación salga bien ordenada. El fin es que debemos inflamar el corazón del salvo para servir de mejor manera a nuestro Señor. O sea, el predicador, más que salvar su sermón, que le salga bonito, y después que bajen y lo feliciten, a él le interesa perfeccionar a los santos. El fin de la predicación es perfeccionar a los miembros de la iglesia, por lo tanto somos santos pero imperfectos. Entonces, cuando yo voy a la congregación, un hermano predica, él me está perfeccionando a través de su don y a través de su ministerio, a través de la palabra, según el mensaje dado. ¿Qué les parece? Hermano Juan Carlos, ¿Sí? hay una pregunta en el chat de nuestra ¿Ya? hermana, denme un segundo. Nuestra hermana Audilia pregunta, ¿la palabra que Dios da al predicador es para su vida primero? Buena pregunta. Voy a dejar de compartir para que conversemos. Ahora damos un segundo. Ok. Voy a salir de acá. Porque ustedes están viendo la imagen, ¿no? ¿Cierto? En este minuto estamos viendo la imagen. Puedes dejar de compartir y ahí sí. A ver. ¿Cómo llamarlo para no caer en lo salomónico, ¿no? Como uno puede decir sí y no. Primero es no, porque el mensaje, si fuera para él, se queda en él. ¿Entiendes? O sea, es para mí. Y es para mí, se queda conmigo. Porque el mensaje, si bien va a través de él, pero es para edificación de la iglesia. Lo que sí, yo creo que la hermana apunta a entender que primero es para él, ¿no? Que primero él se convenza de esta verdad, la haga suya, ¿cierto? Y después que la hace suya, él la puede compartir con plenitud, con fuerza, con denuedo, con ímpetu, con garra, con todo. O sea, él tiene que hacer la suya, tiene que hacer la alma, ¿no? Eso sí creo que es. No sé si alguien dirá otra cosa, pero por lo menos creo que eso puede ser. Sí, primero es para el predicador, pero para entregarle a la iglesia, porque hay un mensaje. Entonces, el predicador lo que va a hacer ahora, recibe el mensaje, a lo que se le llamaría el rema, que también lo vamos a ver después, recibe el rema, recibe el mensaje en oración, en ayuno, en búsqueda, no sé, y ya, ok, ¿qué hago con este mensaje? Tengo que entregarlo a la iglesia a través del logos, a través de la escritura. Entonces, si no sé hermenéutica, homilética, no sé ni siquiera unir dos versículos, ¿cómo lo hago? Por eso que el predicador tiene que tener herramientas para que su predicación salga más con fuerza, con más cuerpo. ¿Bien? Ahora, este predicador va a tomar el mensaje y lo va a dar a la iglesia a través del logo, a través de la escritura. Y ahí viene la parte del arte y de la ciencia, que mientras más lea, más estudie, le va a ser más fácil, comillas, buscar la estructura para introducir ese mensaje a través del logos para la iglesia. Si, incluso escuchen esto, lo que di en el ejemplo. Si el mensaje es que se amen los hermanos,
usted seguramente automáticamente se acordó de 1 Corintios 13, ¿o no? Pero si alguien no conoce 1 Corintios 13, ¿qué hace? Le resulta más difícil ver cómo entra ese rema por el logos. Por eso el predicador tiene que ser experto en Biblia. El predicador tiene que ser, porque es un ministro. ¿Se recuerdan que les comenté eso? Es un ministro. El predicador es un ministro como lo es el pastor, como lo es el evangelista, como es el misionero, como es el maestro. Es un ministro. Entonces, como ministro tiene que prepararse como se prepara el pastor, como se prepara el evangelista, como se prepara el misionero, como se prepara el maestro. ¿Bien? ¿Algún comentario? Hermano Mario, ¿algún comentario, no? ¿O Marcos? ¿Qué pasó? ¿Cómo tanto silencio? Hermano Ya, don Rafael Carlos. tiene la oportunidad para hablar y luego el hermano Humberto. Dale, gracias. Buenas noches, hermano Juan Carlos y a todos los hermanos. Buenas noches. No sé si parece que lo tocó en el tema, pero se saltó, o se me pasó por alto. El cristiano debería también ser creíble con sus obras. No vamos a ser como, por supuesto, como Yahshua, ¿cierto? Pero sí debería ser creíble en el púlpito, o sea, lo que hace con lo que dice, perdón, con sus obras más que lo que dice, o por lo menos las obras, no sé si me expliqué bien. Sí, perfecto. Por supuesto, tiene que ser coherente con sus dichos y con sus hechos. Pero Incluso la pregunta es si con las obras basta para ser creíble. es que no, tiene que estar la unidad entre lo dicho y lo hecho. Porque si tú haces cosas, si no hay un bien mayor en eso, serías un hipócrita. Ya. ¿Se entiende? O sea, yo hago cosas buenas como lo hacen los narcotraficantes, ¿no? Los narcotraficantes le dan casa a los pobres, le dan comida a los niños, le hacen una fiesta a fin de año en el pasaje, pero ¿qué es eso? Por detrás se sabe lo que hay. Entonces tiene que haber una unificación entre lo benigno que se hace y lo benigno que se piensa en el hecho de hacer. Por eso que Cristo es la imagen perfecta de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Incluso si tú te acuerdas, hay un pasaje que dice, tendría que buscarlo, no sería muy difícil encontrarlo, que para que la gente vea tu luz, ¿cierto? Y las obras que tú haces para que cuando conozcan la verdad, glorifiquen a Dios. O sea, en la obra del salvo tiene que tener coherencia con los dichos, como Cristo, su Señor, también lo hizo. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. Él nos dio el ejemplo. Usted haga lo que yo estoy haciendo. Y si yo soy coherente con mi lengua, ustedes también tienen que hacerlo. Incluso hay un detalle, miren. La versión Reina Valera, hay un versículo que dice, los que desean ser obispos, buena cosa desean. ¿Se recuerdan ese pasaje? Ok. Mire qué curioso. Todo indica que pareciera que el listado de los que quisieran ser obispos están solo para los obispos, en este caso para los pastores, ¿no? Que sean esposos de una sola mujer, no pendencieros, no dados al mucho vino y todo el listado que usted se sabe. Pero uno dice, pero ¿cómo? Y los otros hermanos, el evangelista, el maestro, el profeta, y toda esta gente que no tiene ningún requerimiento, tan solo los pastores. Entonces, si uno se va a una versión aramea, bien, como puede ser la Pechita, ¿no? Y otra versión también, me parece que la Reina Valera Gómez también lo dice de esa manera, en 1909, no sé. Pero en la versión dice, el que quiera ser dignatario. Entonces cuando dice, el que quiera ser dignatario o el que quiera servir en forma digna a la congregación, ¿cierto? Buena cosa desea. Pero también necesita tener un listado de coherencia entre sus dichos y sus hechos. ¿Para qué? Para que no tenga estorbo hacia los de afuera, dice Pablo. Entonces se necesita tener una coherencia, ¿o no? Entonces ese listado, el que desea obispado buena cosa desea, prefiero la versión aramea,
que dice el que quiera ser dignatario, porque ahí entramos todos. Ahí entra el evangelista, entra el predicador, entramos todos. Entra el diácono, entra el predicador, entramos todos. Entonces no es exclusivo de los obispos o de los pastores por una mala traducción. ¿Entiendes? Sino que busquen esa versión, si no se las podría mandar en una foto de la Reina Valera y de la Pechita, de la Arameo al Español, donde no dice pastores ni obispos, sino que dice dignatarios. Entonces, ahí donde el camino se nos estrecha a todos. No tan solo se le estrecha a los pastores, ¿entiende? Sino que se nos estrecha a todos, para que por nuestras obras también los impíos glorifiquen a Dios cuando sean visitados por el Espíritu Santo. Eso. Gracias. Hermano Juan Carlos, el hermano Humberto. Hola hermanos, buenas noches, bendiciones para todos y todas. Bendiciones. En relación a esta interrogante que hace nuestra hermana ahí, creo que yo también, a muchos tal vez nos ha pasado eso, de que, por ejemplo, yo más de alguna vez predicando en un púlpito he dicho, el mensaje primeramente es para mí, pero en un sentido, porque partimos de la base, ¿cierto?, de que el predicador tiene que estar habilitado ética y moralmente, de tal manera que no esté predicando lo que no está haciendo. Para decir, en una coherencia. Cuando hablamos en este sentido, por ejemplo, Pablo a los romanos en el capítulo 2, versos 21 y 22 dice así: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Entonces, creo que, a ver, yo digo, Dios a todos nos ha dado una conciencia, pero yo creo que cuando nosotros entramos en este terreno, por la gracia, por la misericordia de Dios, desde que nos ha tocado compartir un mensaje, ¿cierto?, en la congregación, la responsabilidad de cada uno es, ¿cierto?, estar habilitado ética y moralmente, porque de lo contrario vamos de alguna manera a estarnos condenando, por decirlo cierto, en un sentido, a ser desaprobados, ya que no estamos haciendo lo que estamos predicando. Eso Perfecto. más que nada es un pequeño aporte. Sí, aquí hay un detalle importante, hermanos, y es el hecho de que el predicador, la predicación en sí es muy complicada. ¿Por qué? Porque siguiendo la lógica de que yo debo hacer lo que predico, entonces va a llegar un momento en que yo voy a elegir qué predico o no predico. ¿Se entiende? O sea, no puedo hacer eso. O sea, si el Señor me dice, Juan Carlos, tienes que predicar sobre el no robar, y yo hace poco robé un banco, o sea, yo digo, no, esta no voy a poder predicarla porque yo antes de ayer robé un banco, o sea, no puedo predicar esta. Entonces, después sigo pasando la hoja y digo, esta tampoco puedo predicarla. Y esta tampoco puedo predicarla. Al final, ¿qué va a predicar? ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde está, hermanos amados, la gracia, comillas, del ministro, del salvo, del predicador? En que él, aunque esté haciendo esa falta, él tiene que tener la capacidad en el espíritu, ¿cierto?, de pedir perdón por esa falta, asumirla y predicarla igual. Porque si vamos a escoger qué falta estamos cumpliendo para no predicar eso, no predica nadie, por mano. ¿Se entiende? Entonces nosotros tendríamos que ver que si estamos en esa falta y Dios nos indica que predicar sobre esa falta, nosotros tenemos que ser humildes e ir en oración y humillación y súplica para que el Espíritu Santo nos reargulla. Y aquí es donde vamos, donde dice la hermana que nos comentó, ¿cierto?, de que si era primero para uno. Entonces, el mensaje tiene que inflamar tu corazón para poder inflamar el otro. Si tú no tienes el corazón inflamado, va a ser muy difícil inflamar el corazón de un otro.
Entonces ahí donde digo que nosotros somos imperfectos, faltos, torpes, necios, y que somos personas necesitadas de santidad, necesitadas de Cristo, y vamos cada día reconociendo nuestras faltas y nuestra torpeza. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿cierto?, a sobrepasar esa traba en que yo puedo estar cometiendo esa falta, pero el Espíritu Santo también me va a ayudar para zafar y después de esto quedar bien, quedar en pie y quedar mejor, que sea una suerte de prueba. Entonces, hermanos amados, la predicación es muy compleja. Entonces, por eso que es una falta de respeto casi decirle a la hermana Juanita que predique el martes. Y la hermana Juanita está con el estómago apretado durante todo el martes, miércoles, jueves hasta llegar el día. Porque esto es muy complejo. Esto es otra cosa, esto es muy grande. Esto merece primero ser salvo. No, ni siquiera ser miembro de congregación. No, esto hay que ser salvo. Hay que ser parte de la iglesia. Hay que ser perceptible al Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos está llamando a algo tremendo, hermano. Tremendo, tremendo. Es golpearle la puerta al cielo y decir, Señor, por favor, dame un mensaje. Por favor. Y por favor, revise mi corazón si soy digno también de entregar este mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es muy fuerte y muy profundo. Eso, nos quedan 7 minutos, hermanos. Hermano Juan Carlos, quedan ¿Bien? 2. Una pregunta del chat y luego el hermano Marcos Paredes, que tiene su mano levantada. La hermana Bien. Karen dice, entendí el ejemplo del reloj, más me cuesta traspolar a un mensaje que sea subjetivo si la verdad es objetiva. Quizás no me quedó tan claro. ¿Podrá reforzar, por favor? Sí, lo que hicimos hoy día fue el puntapié inicial. Eso lo vamos a resolver cuando hagamos los sermones, porque hay 2 tipos de sermones. Un sermón hermenéutico, que es objetivo, y hay un sermón homilético, que es subjetivo. Entonces nosotros deberíamos ser capaces de armar los 2 sermones. Cuando usted entra a internet a buscar sermones, esos sermones son hermenéuticos objetivos. Pero ese sermón objetivo, usted tiene que traspasarlo, traspolarlo al púlpito y transformarlo en un sermón homilético. Porque si no hace eso, que usted saca de internet, de predicaciones.com, lo saque, lo lleva al púlpito, usted se convierte simplemente en un lector de traspaso de información de un libro. No, esto no es una escuela dominical. El púlpito no es una escuela dominical. El púlpito tiene que ser algo un poco más subjetivo, y por eso es un arte. Entonces, sigamos en la clase porque nos faltan un montón de meses para llegar a esto. Seguramente cuando volvamos, vamos a decir, ya me cayó, ya, ok, sí, ya entendí, objetivo, subjetivo, homilético, ya entendí. Nos falta. Así que tomemos un café, relajémonos porque falta camino que andar. ¿Bien? Pero acuérdense de eso. El mensaje objetivo, yo tengo que trasuntarlo a un mensaje subjetivo para que sea más atrayente. ¿O no? Porque el predicador tiene que envolver, tiene que convencer, y eso es un arte. A algunos les resulta más fácil que a otros. Algunos son muy simpáticos en el púlpito. Yo no soy tan simpático en el púlpito. Me cuesta hacer un chiste porque después me cuesta volver. Yo ya me conozco. Ya, ok, dije un par de chistes, ¿cómo me devuelvo? Entonces hay gente que tiene esa capacidad de decir un par de chistes y se devuelve. Yo no me cuesta un mundo devolverme. Entonces por eso no digo ningún chiste en el púlpito. Pero hay gente que sí, como Dante Gebel. Dante Gebel es un genio. Él se puede devolver sin problema. Yo no me puedo. MacArthur no creo que sea fácil que se devuelva después de un chiste. MacArthur hace un chiste, no se puede devolver. Porque su estructura es diferente. ¿Se entiende? Entonces hay dos situaciones complicadas que hay que tratar de manejarlas. No se haga el chistoso en el púlpito. No se haga el chistoso si no le sale. Pues después, ¿cómo vuelve? Dejó a todos los hermanos riéndose, ya, y ahora, ¿cómo vuelve? Para la parte seria. Complicado, ¿no? Ya eso. ¿Alguien más? Hermano Marcos. Marcos. No, bueno, en cuanto a lo que decían de que, bueno, todo el tema se ha tratado más o menos de lo mismo.
Y que un predicador para entregar el mensaje tiene primeramente que tener moral, ¿cierto? Para poder entregarlo. Pero hay una parte en la Biblia donde Jesús recomienda y dice que, en Mateo 23 parece que es que dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y le Sí. recomienda a los que escuchan el mensaje a hacer todo lo que le digan, pero también reprende mucho a los que entregaron el mensaje. Claro, Pero el claro. mensaje en sí igual sirve si uno lo toma como debe tomarlo. Perfecto. Claro, ¿Está bien eso? es ahí donde los hermanos dicen, tome lo que le sirve, o tome lo bueno, o deje lo malo, en Claro, el sentido no es lo ideal, del no, pero se da el caso en el que alguien entregue el mensaje y no haga lo que está hablando, no sea verdadero en sí, en su persona, porque por supuesto. está hablando una cosa pero no lo practica, ¿cierto? No, está claro que eso sucede, y sucede más de lo que nosotros Claro, creemos. pero ¿Sí? igual Jesucristo Sí. recomienda escuchar el mensaje y es provechoso igual para uno, pero reprende al que lo entrega porque no cumple con lo que Perfecto, dice. perfecto. Incluso yo le uniría a eso el hecho de que nosotros tenemos un beneficio como predicadores, pero no hay que abusar de ese beneficio. No, ¿Cuál por es el- supuesto, cuál- si no, no Dame un segundo. estoy dando pauta para que se haga, sino que estoy No diciendo sé, que igual el mensaje siempre el mensaje trae un provecho. por eso a eso voy. ¿Cuál es el beneficio que tenemos los predicadores? Que el Espíritu Santo no justifica al predicador, sino que el Espíritu Santo justifica la palabra, y la palabra no vuelve vacía. Eso ¿Entiendes? edifica Entonces, siempre. exactamente. Y tampoco se nos puede pasar tanto la mano en el sentido de que antes de la predicación yo ayune 3 días, ore, clame, gima, busque y casi me encierro en una pieza para santificarme. Y claro, si te va bien en la predicación, resulta después de que dicen, es que me fue bien porque yo ayuné, me fue bien porque yo oré, me fue bien Claro. porque yo hice esto. No, o sea, te das cuenta que es peligroso, o sea, hay que buscar el medio. Por lo menos el predicador que tiene una predicación de ministerio apostólico, perdón, de ministerio profético, comillas profético en el sentido de proclamar la verdad, sabe eso. Él sube al púlpito totalmente derrotado e imperfecto. Señor, Señor, mira, bendice a mis hermanos, Señor. Tú sabes que si los hermanos supieran lo imperfecto que soy yo soy más imperfecto que todos estos, pero Señor, por la iglesia, bendice a mi hermano, úsame para mi hermano. ¿Se entiende? Mientras uno suba de esa manera, el Espíritu Santo te va a usar y te va a usar poderosamente. Pero si uno sube arrogante, no, si esta me la sé, ya me hice el bosquejo milético, ya la tengo estudiadita, ya tengo todo bien, ayuné 3 días, oré en la mañana, oré en la noche, oré en la tarde, va como bien fanfarrón, olvídate, ese hermano baja con la cabeza gacha. Si bien es cierto, la verdad se va a exponer, pero siempre tiene que haber una amalgama, una unidad entre el predicador y el Espíritu Santo. Entonces, que nos ayude el Señor para hacerle empeño, por último, de acercarse, ¿cierto?, a la santidad que Dios nos pide para ser buenos ministros. Por lo menos, ya tenemos una santidad eh, posesional que la da el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos un sello que nos ayuda, pero falta ese proceso de la santificación progresiva hasta el rapto de la iglesia. Y ahí es donde Pablo hinca el diente. Pórtense bien, hagan lo bueno, no hagan lo malo y todo lo demás. Entonces, que Dios nos ayude haciendo el trabajo, tratando de acercarnos lo más posible a la santidad. ¿Lo vamos a lograr? La respuesta es no. Una santidad total, no. Por eso yo puse en el texto, el único santo, santo, santo es Dios. Nosotros con santos estamos. Incluso hasta nos cuesta muchísimo guardar la santidad. Bien, para que no hagamos lo que quisiéramos, dice Galatas capítulo 5. Hermanos, son las 10 de la noche. Que el Señor les bendiga muchísimo. Para mí ha sido un placer esta primera clase. Espero que para ustedes también. Les dejo la diapositiva mañana en la mañana para que la vean y a ver si también podemos ver el tema de la plataforma para que los hermanos puedan ver esta transmisión nuevamente en video. ¿Alguna cosa que decir para no cerrar tan brusco? ¿Alguien? ¿Algún hermano o algo? Juan Carlos,
Hay otro, nuestra hermana Ana nos coloca en el chat, entiendo que debo ser coherente con mi decir y hacer, paréntesis, acción. Creer en el mensaje y dar el mensaje lleno del Espíritu Santo, pues la verdad hecha vida por las Escrituras. Debe ministrar al predicador primero para llevarlo con fuerza a las almas. Perfecto. Tenemos otro, hermano Humberto, nos dice que no nos pase lo del padre Gatica. Después, el hermano Máximo parece que dice, un hermano que no es predicador de púlpito habitual, ¿se puede negar a entregar un mensaje si se lo pide el pastor? Dios le bendiga. Es una pregunta, mi hermano Juan Carlos. ¿Me podría repetir la pregunta? Dice, un hermano que no es predicador de púlpito habitual, ¿se puede negar a entregar un mensaje si se lo pide el pastor? Complicado, pero si el hermano que no es predicador, no tiene el ministerio, no tiene el conocimiento, obviamente, pero con buenas palabras, sí. Decirle al pastor, ¿sabe, pastor? No, mire, no me lo pida a mí, pastor, si yo tengo otros dones, tengo otros talentos, no soy predicador. Diciéndoselo con buena manera, el pastor no tendría por qué sentirse mal. Pero ahí hay una falta en todo caso, una falta de visión pastoral a quien le da la predicación. Si el hermano no es de predicador, ¿para quién le da la predicación? Si lo va a tener ahí con el estómago apretado 2 semanas. No, la pregunta es, ¿quién es el error ahí? ¿El que dice que no va a predicar o el que le pide a alguien que no predica que predique? ¿Ves? Entonces, en las congregaciones debería haber un cuerpo de predicadores que estudien hermenéutica, homilética, aunque sean 10, pero esos son los 10. Y esos son los 5. Pero tiene que haber un cuerpo de predicadores para que se nutra toda la congregación. Bueno, esa es otra cosa. Ya eso. ¿Algo La más, hermana Susana Claudio? nos dice, la hermana Susana, no solo el predicador debe prepararse, sino toda la hermandad de la palabra, porque debe discernir lo que escucha. Perfecto, perfecto. Incluso seguramente de todos los hermanos que van a compartir estos estudios, quizás nunca en su vida van a predicar. Pero cuando escuchen una predicación, van a decir, mira, el hermano está usando homilética. Mira, empezó por la introducción. Bien, buena introducción. Desarrollo histórico, bíblico y gramatical. Bien, ok, bien, buen desarrollo. Bien, bien. Ahora va pasando por la aplicación. Buena aplicación. Bien, buen versículo de salida. Bien, buen versículo de salida. Coherente con bien, bien. El llamado, bueno, el llamado. Bien, 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 bien. Bien, gracias por una aplicación bien, bien hecha. Así que bien, vamos a andar coherente con el Espíritu Santo si nos asiste. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Gracias por su presencia y no se olvide, siga estudiando. Cualquier cosa lo dan en el foro. Alguna pregunta relacionada a esta, el foro queda abierto para cualquier consulta y si no la quiere hacer en el foro, me la hace personalmente y nos vamos imponiendo alguna idea. Bien, eso. Claudio, ¿algo? Buenas noches. Bueno, nuestra hermana Ana nos coloca en el chat, bendecida noche y buen descanso. Bien, la paz del Señor. Nos pasaron 4 minutos. La paz del Señor. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. hermanos.